Milton Pérez. Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. El Ecuador vuelve al gradualismo económico, a la creación de un fondo de estabilización y a mantener el techo de la deuda en el 40% del PIB. Así lo anunció el ministro de Economía a un grupo de inversionistas privados como parte del contenido del programa económico. Aquí empezamos las noticias de hoy. El ministro de Finanzas fue claro con los inversionistas que visitan el Ecuador. El gobierno tiene un programa económico que busca el equilibrio fiscal y la reactivación productiva y aplicará medidas graduales para caminar en ese objetivo. Creemos que con una gradualidad muy disciplinada, firme, con unos parámetros técnicos adecuados, vamos a llegar a un buen puerto. Porque tampoco podemos forzar la economía en este momento y hay que salir de esta fase con mucha inteligencia. Por ello, dijo, no se modificará el techo de la deuda pública porque este año se ajustarán al financiamiento externo aprobado por la Asamblea en el presupuesto de 2018. Hemos decidido no eliminar el techo de la deuda, se va a mantener en el 40%, pero sí la obligatoriedad de que, habiéndose ya sobrepasado ese techo, exista un mecanismo de convergencia para llegar en los próximos años a ese 40%. La regla de largo plazo es que no se podrá aprobar en la Asamblea un presupuesto que esté desfinanciado en el aspecto primario. Es una regla fuerte, pero que nos va a ayudar a mantenernos disciplinados. El presidente Lenín Moreno lanzó un mensaje tranquilizador en ese tema y en todo lo relacionados a inversión extranjera. Puedo decir al mundo que Ecuador es un país serio que cumple y cumplirá con sus obligaciones internacionales, incluidos los compromisos financieros. Hoy, mi país, el Ecuador, es un buen ejemplo de buen manejo económico, con rigidez monetaria. El ministro Martínez agregó que para evitar shocks externos en la economía ecuatoriana, el gobierno buscará también retomar la creación de un fondo de estabilización. Estamos planteando a la Asamblea, y esperamos tener buena acogida en este punto, crear un fondo de estabilización que nos permita amortiguar shocks externos, que nos permita mantener estables las finanzas públicas y que también nos permita garantizar la consecución de los programas sociales. Martínez reveló todos estos temas a los inversionistas privados, que detallará con cifras este jueves en la Asamblea, como muestra de que el gobierno empieza a ordenar su economía con el afán de recuperar la confianza internacional y las inversiones en nuestro país. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La Comisión de Desarrollo Económico conoció el proyecto de ley de fomento productivo enviado por el presidente de la República para iniciar el tratamiento parlamentario. La mesa legislativa tiene 10 días para elaborar el informe para primer debate. Este jueves en la tarde está previsto que acuda el ministro de Economía para explicar la propuesta. La comisión creará subcomisiones para recibir a los involucrados en este proyecto de ley que busca reactivar la economía a través de incentivos. Iniciamos el proceso de socialización y el tema de las comparecencias con el señor ministro de Finanzas. Vamos a tener prácticamente 4 sesiones por semana con el fin de dar cumplimiento a los plazos y sobre todo pues dar respuesta a lo que necesitan los ecuatorianos. Pues, dependiendo, ¿no es cierto?, de los actores que propongan, pues quedaría en libertad de la presidencia de la comisión, pues conformar las subcomisiones con el fin de recibir a los actores y poder interactuar con los mismos. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, encuentra varios reparos al proyecto de ley económica que presentó el gobierno, aunque en general lo considera positivo. Asegura que dentro de los fondos de contingencia no deben incluirse recursos de los municipios. Afrontar el problema de la deuda. Ese es el principal motivo por el que el proyecto de ley económico que presentó el gobierno de Lenín Moreno al alcalde de Guayaquil le parece bueno. Pero Jaime Nebot encuentra también ciertas observaciones. Los fondos de contingencia, a los que el expresidente llamó fonditos. Asegura que dentro de estos fondos que el proyecto busca revivir, no se deberían incluir los recursos de los municipios. Se pone un precio del petróleo en el presupuesto. Si ese precio sube, la diferencia va a ese fondo. Y es un mecanismo correcto. Pero ellos no pueden hablar del 100% porque a ellos les corresponde el 90% y a todas las municipalidades del país, y prefecturas y juntas parroquiales, les corresponde el 10%. Cuestionó también que en el documento no conste nada sobre arbitrajes internacionales. Aseguró que es allí donde deberían solucionarse los conflictos. El Ecuador no puede ser, ningún país puede ser juez y parte de una diferencia.
Y por otro lado, también considera que se podría ver como competencia desleal que el gobierno perdone el impuesto a la renta para nuevas empresas. Dejando el tema económico y yendo al político. Sin dar nombres, habló de las críticas que comienzan a generarse en torno a su gestión, por parte de quienes dice quieren sentarse en el sillón que él hoy ocupa. Pero no están peleando contra una pared, mi amigo. Las paredes no contestan. Nosotros sabemos contestar. Dayana Monroy, 24 horas. El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, anuncia la decisión del Ecuador de ingresar a la Alianza del Pacífico. Lo hizo frente a decenas de inversionistas nacionales y extranjeros que participaron en la conferencia, invirtiendo en el futuro del Ecuador. Inversionistas de varios países interesados en invertir en el Ecuador se reúnen en Quito para conocer de primera mano las nuevas políticas económicas y de inversiones que tiene el gobierno ecuatoriano, que ha dado un giro hacia la apertura comercial. Tenemos que primero fortalecer relaciones con México. Si no tenemos acuerdos comerciales con todos los miembros de Alianza del Pacífico, difícilmente podemos formar parte de Alianza del Pacífico, pero hacia allá vamos. Y de hecho el Ecuador participará en la próxima reunión convocada por este organismo subregional de comercio que lo conforman Chile, Perú, Colombia y México, con el interés de otros países de la costa Pacífico como Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Singapur. En el mes de julio habrá una reunión de los miembros de la Alianza del Pacífico, en donde Ecuador ha sido invitado, no solamente como observador, sino vamos como país invitado y con las mejores intenciones a llegar a un acuerdo comercial con México y formar parte de la Alianza del Pacífico. Dijo también que buscará un acuerdo comercial con Estados Unidos y anunció la próxima firma de un acuerdo con el EFTA, la Asociación Europea de Libre Comercio que integran Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza. Y ahora el que vamos a firmar con el EFTA, ahora el 25 de junio en Islandia. Son buenos síntomas. La imagen de nuestro país a nivel internacional, puedo decir que hemos logrado un cambio favorable. El presidente Lenín Moreno, que abrió este evento internacional de Latin American Cities Conference, una organización que aglutina a 200 empresas regionales y globales, dijo que el Ecuador cambió. Y cambiar para bien. ¿Por qué? Sencillamente porque no dio resultado el esquema anterior. Así de simple. Y en ese marco, el ministro de Hidrocarburos dijo que el Ecuador espera una sustanciosa inversión extranjera solo en el área petrolera para los próximos 3 años. La inversión no será toda ahora, obviamente son proyectos que toman años en ejecutarse, pero en los siguientes 3 años de la presidencia del licenciado Moreno, yo estimo que serán alrededor de unos 10 a 12 mil millones de dólares que pueden ingresar como inversiones al país. Todo esto se convierte en un nuevo giro del gobierno ecuatoriano de apertura comercial y búsqueda de inversiones del sector privado nacional y extranjero. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió esta tarde en el Palacio de Carondelet con integrantes de la Comisión de Cooperación Económica del Parlamento de Alemania. Durante el encuentro, el primer mandatario insistió en la exoneración de visa Schengen. Además, destacó la importancia de renovar los acuerdos y las relaciones entre Ecuador y Alemania. Es nuestro interés el poder ampliar, mejorar, renovar nuestra relación con ustedes. Durante la década pasada, pues no hubo este empeño en lograr ese objetivo. Sin embargo, ahora nuevos aires pues se respiran en el país otro tipo de forma de concebir el mundo, otro tipo de forma de relacionarse con el mundo, que por supuesto incluye a países con un desarrollo científico y tecnológico tan grande como el de ustedes. Durante los últimos 10 años, el nuevo consejero de gobierno, Santiago Cuesta, se ha mantenido cercano a la actividad política del país, misma que lo ha involucrado a él y sus empresas en varias polémicas. Hace exactamente 7 días, Santiago Cuesta Caputi pasó a formar parte del círculo cercano al presidente Moreno. Aquí lo vemos cantando junto a él en la celebración del primer año de gobierno. Tan solo un día antes, mediante el decreto 417, se nombraba a Cuesta como consejero de gobierno con rango de ministro, en una consejería que empezó a existir a partir de ese mismo decreto. Quien ahora asesora al primer mandatario en asuntos de eficiencia y optimización del Estado, fue cuestionado a finales de 2017 por haber acercado a Paul Manafort,
exdirector de campañas de Trump, hoy investigado por lavado de activos al presidente Lenín Moreno. Él era parte de una delegación de inversionistas interesados en la adquisición de acciones en empresas públicas. Sin embargo, el acercamiento no prosperó. Como sucede en todos lados, lo bueno que hubiera sido eso para el Ecuador no resultó. La cercanía de Cuesta con la actividad política, sin embargo, no es nueva. Desde 2010, su encuestadora CMS ha participado en la mayoría de procesos electorales, tomando el pulso además a los niveles de aceptación del gobierno anterior. En febrero de 2010, Fundamedios denunció públicamente que el hoy consejero de gobierno amenazó a diario La Hora con publicar encuestas negativas sobre la credibilidad del medio. Esto luego de que La Hora asegurara que los resultados favorables que emitió CMS sobre el gobierno de Correa coincidían con la adjudicación de un contrato que hizo el Estado con una de las empresas en las que Cuesta figuraba como representante, Ceprofin, que era proveedor de servicios exequiales de Seguros Sucre. En 2011, una auditoría solicitada por la aseguradora estatal determinó que la empresa cobró de más al Estado, generando un presunto perjuicio de aproximadamente 8,7 millones de dólares. Acción por la cual el gerente de la aseguradora terminó unilateralmente el contrato. Sin embargo, el funcionario fue destituido vía judicial, luego de que Cuesta interpusiera una acción de protección. Este hecho consta dentro de una denuncia sobre el manejo de la justicia en Ecuador efectuada en 2017 por varias ONGs nacionales y fue presentada ante el relator especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados. Santiago Cuesta aparece en este video fechado en 2012, apoyando la gestión del presidente Moreno, a quien hoy asesora directamente. Un superhombre que se llama Lenín Moreno Garcés. Entre los años 2012 y 2017, el hoy consejero de gobierno no registra pagos por concepto de impuesto a la renta. Sin embargo, parte de sus capitales han salido al exterior. En 2017, por impuesto a la salida de divisas, canceló $12,000 y en 2016 cerca de $17,000. Es decir, solo en esos 2 años Cuesta sacó del país más de $580,000. De igual forma, su encuestadora no registra tributos entre 2010 y 2014. La información a 2018 no está actualizada en la página del SRI. Según el activista político Fernando Villavicencio, Santiago Cuesta, quien hoy canta junto a Moreno, es también señalado por su cercanía con Enrique Cadena, el zar petrolero, quien es investigado por las denuncias de intermediación de crudo. Esta información la ampliaremos en una próxima entrega. Carlos Acoto, 24 horas. La Comisión de Fiscalización recibió a los vocales del Consejo de la Judicatura para defenderse en el juicio político en su contra. Los suplentes dicen que no tienen nada que ver en el proceso y los titulares hablan de pruebas forjadas. Son los aplausos de funcionarios de la Judicatura que acompañaron a Gustavo Yalca a defenderse ante fiscalización. Los primeros en presentar las pruebas de descargo fueron los suplentes. No se puede considerar incumplimiento de funciones en un cargo que no se lo ha ejercido. Después le tocó a Yalca y se defendió del informe de Contraloría respecto a la designación de fiscales. Dijo que tenía 2 certificaciones donde se argumenta que la prueba es forjada. Le corresponderá a la Fiscalía determinar quién lo forjó y con qué intenciones se ha utilizado en este juicio político. El vocal Arbito mencionó un peritaje de la firma del documento donde supuestamente no corresponde a la real. Sin embargo, la comisión no permitió que quien firme el documento comparezca. Bernal defiende la prueba. Informe final de Contraloría original, que está además notariado, no estaba en la página web de la Contraloría, desapareció casi 2 años. Yal también explicó sobre los casos del error inexcusable y mencionó que no se hizo una aplicación política de esta figura. También hizo referencia al mail de Alexis Mera. Ese correo electrónico no dice absolutamente nada sobre ningún juicio, ni un acuerdo ni un arreglo. ¿Qué acciones tomó cuando se sabía públicamente que este señor exsecretario de la presidencia estaba interfiriendo con la justicia? No hay que intervenir en el aspecto jurisdiccional. Entonces aquí hemos cumplido con la ley. Jueces en el ámbito jurisdiccional a juzgar la pertinencia o no de esos alegatos que caen en el tema jurisdiccional. Casi nos invitan a los ecuatorianos a que conformemos una comisión para pedirle a la Santa Sede que les canonice, porque han sido más santos de lo que no imaginábamos. La comisión tiene 10 días para elaborar el informe con una recomendación de archivarlo o seguir con el enjuiciamiento político en el Pleno. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La Secretaría de la Asamblea Nacional envió a la Fiscalía General del Estado el expediente completo del proceso político contra Carlos Vaca Mancheno para que, de considerarlo procedente, se determinen posibles responsabilidades penales. Según el oficio enviado ayer al fiscal encargado, Paul Pérez, se adjuntan copias certificadas
del expediente que comprende de 31 carpetas y un total de 16.931 fojas útiles. El ex candidato presidencial y líder de Creo, Guillermo Lasso, acudió al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio para exponer su criterio en torno a la evaluación de autoridades, pero también habló del tema electoral. Fausto Yepes informa. Según el líder del movimiento Creo, Guillermo Lasso, en su reunión que mantuvo con el presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Julio César Trujillo, se trató únicamente el tema de la necesidad urgente de evaluar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, un organismo electoral en el que, según Guillermo Lasso, varios movimientos políticos y partidos ya no confían, más aún cuando se vienen procesos electorales. Y a propósito de procesos electorales, Lasso anuncia que para el 2021 sí será candidato. El Consejo Nacional Electoral tiene que darle cuentas a todos los partidos y movimientos políticos de manera equitativa y tiene que actuar con transparencia, no como lo hicieron el 2 de abril del 2017, donde se apagó el sistema y mágicamente luego aparecieron otros números. Yo soy una persona que habla directo. Sí, seré candidato en el 2021. Y tal como se opera con el resto de solicitudes de organizaciones sociales y políticas, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio deberá reunirse para resolver, en este caso, sobre la evaluación, si es urgente o no, a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Solo 2 meses podría tomar al Estado recuperar los bienes y recursos producto de la corrupción si se aprueba el proyecto de ley de extinción de dominio. 20 artículos tenía el proyecto que presentó hace más de 10 años. Es el mismo en el que insistió el exfiscal Carlos Vaca y que hoy retoma el presidente Lenín Moreno. Por ello, el exfiscal general Washington Pesantes puede explicar muy bien cómo el Estado, a través de la ley de extinción de dominio, podría incautar los bienes de personas involucradas en actos de corrupción sin necesidad de sentencia. No es una voluntad del fiscal ni del procurador, es a través de un proceso en la que se garantizan cada uno de los principios que forman parte del debido proceso. El proyecto contempla la creación de una unidad de extinción de dominio, la que con fiscales especializados investigará e identificará bienes y patrimonios de los investigados. Esta unidad remitirá a la Procuraduría una resolución fundamentada. Es el procurador quien, con este informe en calidad de patrocinador, recurrirá a un juez. El juez citará a las partes y en audiencia emitirá una sentencia, la que permitirá al Estado posesionarse de los bienes. De esa sentencia hay lugar a recursos, pero en todo caso no va a pasar de 2 meses. Este proceso avanza a la par del proceso penal que se seguirá de forma ordinaria contra el acusado. Directamente puede ser asignado al Estado a título provisional. Y a título definitivo cuando ya se dicte la sentencia. Por ello, el exfiscal y el expresidente de la Corte Suprema coinciden en que no se viola el debido proceso. Y el proyecto de ley tiene otros beneficios. Uno de ellos es el principio de retrospectividad. Es decir, aún hay esperanzas de recuperar algo de los 24.000 millones de dólares que, según la Comisión Anticorrupción, le ha costado al país los actos de corrupción de los últimos 10 años. 7 países de la región ya cuentan con una herramienta similar que en Ecuador ha sido conocida por la Asamblea desde hace 10 años, pero que no pareció conquistar a los legisladores. Gómez sospecha por qué. Fuertes intereses económicos y de gente interesada en que esto no prospere. Dayana Monroy, 24 horas. El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz llegó esta tarde al Ecuador luego de una histórica participación en el Giro de Italia. Es el primer ecuatoriano en ganar una etapa de una de las competencias más exigentes de todo el mundo. Con el aplauso de sus compatriotas y el abrazo de sus coterráneos, Richard Carapaz llegó a Quito para seguir celebrando sus logros como un grande del ciclismo mundial. ¡Va a ganar Richard sí, Ecuador! Momento para revivir su hazaña en el Giro de Italia. ¡Va a ganar Richard Carapaz! ¡Ya nadie lo sigue! ¡Nadie te sigue, papá! ¡Dale! ¡Último 50! ¡Va a ser victoria para él! ¡Sí, señoras y señores! ¡Ecuador! ¡Richard Carapaz! ¡Victoria, victoria, 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 victoria! ¡Victoria para Richard Carapaz! ¡Sí, señoras y señores! Es nuestra principal carta en la élite del ciclismo y el primer ecuatoriano en ganar una competencia de este nivel en Europa.
hoy pudo contar su experiencia. Por la televisión se haya visto, el que haya mirado de cerca ha podido palpar eso, ¿no? Donde el ritmo ha sido muy exigente, los rivales que habían eran muy fuertes. Es ya una figura y con apenas 25 años de edad seguirá pensando en grande. Se vienen más competencias y nuevos retos. Richard, o Richie, como le conocen, está convencido que los ecuatorianos están para grandes logros. Lo de la Vuelta a España ya había dicho que a lo mejor no estaría participando y más me centraría en lo que sería en el Mundial. No quiere hablar de los tropiezos en el camino ni de la falta de apoyo para los deportistas. Quiere mirar adelante y sabe que con estos triunfos se abren puertas. Yo no tuve la fortuna de tener el apoyo óptimo en aquel momento, pero bueno, sin más, eso, ya he pasado página y nada, solo pediría que lo que me pasó a mí no le pase a la nueva generación. Ya en su país y luego de recorrer Quito, este jueves irá a su tierra. En el Carchi aún le esperan nuevas celebraciones. Momento para los merecidos aplausos a un grande del deporte ecuatoriano. Fausto Yepes, 24 horas. Seguimos, cerca de $2 millones en dinero electrónico permanecen todavía en el Banco Central. Quienes no cerraron sus cuentas con el retiro del dinero todavía pueden hacerlo. El pasado 16 de abril, el Banco Central cerró de manera definitiva el sistema de dinero electrónico que tenía a su cargo desde el 2014. Aunque gran parte de las 410.000 cuentas activas ya fueron cerradas, hubo quienes no alcanzaron por diferentes motivos a vaciar su billetera electrónica. El Banco Central aún registra cerca de $2 millones por dinero electrónico. Actualmente no tenemos cuentas ya habilitadas, tal como se establecía en la ley de diciembre. Más o menos aproximadamente $2 millones, lo que se quedó en las cuentas. En ese grupo está William. A él lo encontramos empezando el trámite para recuperar el dinero. Sí, fue muy rápido para sacar. Ya solo tengo que acercarme a nomás allá y entregar la ventanilla y ahí me realizan la devolución de dinero. Quienes deseen retirar aún su dinero electrónico pueden hacerlo en las oficinas del Banco Central de Quito, Guayaquil y Cuenca. Para eso se necesita la cédula de identidad y el certificado de votación. En caso de no ser el dueño de la cuenta, se deberá presentar además un poder notariado. Si su saldo es igual o menor a $96.50, podrá ser devuelto durante los próximos 5 años, contados a partir de la última transacción que haya realizado. Si el monto es mayor, esa cifra tendrá hasta 10 años. El dinero que no se ha retirado en los plazos de 5 y 10 años será enviado a la cuenta del Tesoro Nacional. Joana Ramos, 24 horas. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Prefectura de Pichincha suscribieron un convenio de transferencia de recursos para la ampliación a 4 carriles a la vía a Loa, Unión del Toachi. Cerca de 40 millones se destinarán a la intervención de esta articulación vial hasta el kilómetro 72. Según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Boris Palacios, esto corresponde a un accionar para precautelar la vida de los usuarios. Esperamos que en los próximos meses podamos ya contar con un corredor completo. Trabajamos también de la mano con la Prefectura de Santo Domingo y en esa dinámica poder cumplir con un anhelo tan importante, en este caso, de un corredor estatal fundamental para el desarrollo del país de aproximadamente 94 kilómetros. Nosotros tenemos un cronograma que lastimosamente, frente al no tener los recursos necesarios por el peaje que ya no podíamos recibir, tuvimos que dar la orden de suspensión de la obra. Ahora con esto inmediatamente damos la orden de reinicio de obra, empiezan los trabajos. Fue entregada la camioneta de Efraín Segarra, el conductor asesinado en Frontera Norte, junto a sus colegas periodistas del diario El Comercio. Los familiares recorrieron la avenida Los Chiris hasta las instalaciones del diario, cuestionando la tarea de las autoridades. Dominado por la emoción y sin lograr contener sus lágrimas de dolor, Cristian Segarra recibió la mañana de este miércoles el vehículo que por última vez conducía su padre Efraín Segarra, antes de ser secuestrado y asesinado, junto con otros 2 trabajadores del comercio, hace 2 meses y 5 días. Las imágenes y los sentimientos que se me vinieron fueron esos de no creer que venga una camioneta sin los 3, que todo esto sea real, todavía no me lo creo. Visiblemente consternado, Cristian recibió el vehículo de su padre, donde encontró en el interior
una fotografía que guardaba Segarrita de él cuando se graduó del colegio. A pesar de que las autoridades ministeriales ya entregaron la información de las operaciones que se realizaron en torno al secuestro, para los familiares aún quedan muchas dudas que no han sido resueltas. No hay una comunicación con los personeros del Estado para que nos digan qué es lo que pasa. Pero sí también nos caben muchas preguntas y dudas, cómo ellos, ojalá a través de una cadena de custodia, hayan guardado las prendas, porque a través de un medio de comunicación vimos que tenían prendas colgadas en sus respectivos armarios. Como un acto simbólico, la camioneta fue trasladada hacia la avenida de los Chiris, donde esperaban amigos, compañeros y colegas para recibir al vehículo que transportó por última vez al equipo periodístico. ¡Verdad y justicia! ¡Nadie se cansa! Si bien hoy se entregó el vehículo que transportó al equipo periodístico del Comercio, para los familiares no es suficiente porque siguen faltando 3. Es increíble que hasta el momento las autoridades guarden un silencio absoluto y sea esto lo que nos entreguen cuando ellos debieron haberles cuidado. Luego de retirar la camioneta de los patios de la Policía Judicial, los familiares iniciaron una caravana desde la avenida de los Chiris hacia las instalaciones del Comercio para exigir el rescate de los cuerpos. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Las madres de Satia esperan que la sentencia de la Corte Constitucional permita también la inscripción de su segundo hijo. Según un boletín difundido por la Corte, la decisión contempla que el representante legal del registro civil ofrezca disculpas públicas a la víctima y a su familia. Visiblemente emocionada, así inició su intervención ante los medios Helen Bignell, madre de Satia, quien luego de una lucha de 6 años podrá inscribir a su hija con su apellido y el de su pareja, Nicola Rothen. Una sentencia que esperan contempla también la inscripción de su segundo hijo. Con toda la felicidad que uno siempre sabía que íbamos a ganar, solo no sabía cuándo. Evidentemente tendremos que revisar dentro de la sentencia, pero sería totalmente inadecuado que no se pueda registrar al hermano de Satia bajo los mismos preceptos. Según un boletín difundido por la Corte Constitucional, la decisión adoptada en el caso incluye la investigación para determinar responsabilidades y sancionar tanto a operadores de justicia como de la administración pública. Y entendemos que existe responsabilidad por parte del Estado, no solamente al haber negado el ejercicio de los derechos, sino también el haber negado de manera efectiva el acceso a mecanismos de justicia adecuados. Como otro punto clave dentro de esta decisión constitucional, la Dirección General del Registro Civil debe ofrecer disculpas públicas a la víctima y su familia. Además, se dispone que la Asamblea Nacional, en un lapso de 1 año, regule los procedimientos de reproducción asistida. Le posiciona, digo yo, y esto es bueno para el país y es bueno para la Corte, porque le va a posicionar también el espectro internacional. Se crea jurisprudencia en el país y esa jurisprudencia también puede tener una repercusión regional. Pero en la vida cotidiana, de verdad, no va a cambiar bastante. Somos una familia y siempre hemos estado una familia, si el Estado quiere verlo o no. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Una persona de la tercera edad es la primera víctima fatal de la creciente de los ríos en Cuenca por el intenso invierno. La mujer habría resbalado y caído a las correntosas aguas del río Yanuncay. Es la primera víctima del crudo invierno que azota la capital Azuaya. Se trata de una mujer de la tercera edad que fue encontrada sin vida en aguas del río Yanuncay, sector San Juan de Barabón. Se trata de una persona de la tercera edad que se ha caído al río, a lo mejor creo que estaba como los animales, por alguna situación debía haber estado en la orilla del río. Moradores del sector, tras divisar el cuerpo, dieron aviso a las autoridades. Buzos del GOE rescataron el cadáver del caudaloso río. El cuerpo se encuentra sumergido, las 3/4 partes del mismo al interior del río, y es una persona de sexo femenino. La mujer no pudo ser identificada. Se presume cayó aguas arriba del afluente. Las causas están bajo investigación. No le conozco. Dice que es, pero yo pensé a esa señora mayor, pero no parece que es de ella, porque está lejos, no le conozco bien. Las autoridades insisten en no acercarse a las orillas de los ríos, que lucen muy caudalosos por el invierno. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas.